Observó al quinto hombre de esa semana subir de nuevo a su carruaje con la mandíbula tensa y el orgullo herido, y no sintió nada, ni culpa ni arrepentimiento, solo una satisfacción fría y silenciosa. El sol de septiembre se está poniendo sobre los campos de algodón de la plantación Hartwell, cubriendo todo con una luz dorada que parecía más amable de lo que realmente era. Detrás de las columnas oblongas de la casa principal, Eleanor Hartwell permanecía en el porche superior viendo cómo Robert Calloway se alejaba por el camino de tierra. Igual que los otros antes que él, había llegado con discursos preparados, promesas vacías y ese brillo calculador en los ojos que Eleanor ya reconocía en los primeros ciogues de cualquier conversación. A sus 34 años, viuda desde hacía 8 meses, Eleanor poseía exactamente lo que todos esos hombres deseaban de verdad. 1,200 acres de tierra fértil, 40 trabajadores esclavizados, 3 graneros llenos de algodón y una casa que dominaba todo el paisaje del condado de Marshall. Su esposo Gerald había muerto en circunstancias que nadie mencionaba en público, aunque todos susurraban sobre ellas cuando ella no estaba presente. Una caída brutal por la escalera principal. Su cráneo se rompió contra el mármol frío después de una discusión que el personal de la casa escuchó, aunque no comprendió del todo. El sheriff lo declaró un accidente. Eleanor no lloró en el funeral. Aquella ausencia de lágrimas mantuvo viva la máquina de los rumores durante semanas, pero nunca se presentaron cargos formales. Era libre, rica y aparentemente disponible en el Mississippi de Ichenbaba-Gujunata. Esa combinación atraía depredadores. «Señora, el herrero está aquí por el terma de la veranda», dijo la voz de Martha, su ama de llaves, sacándola de sus pensamientos. Eleanor suspiró. La veranda se había derrumbado la semana anterior por el peso de las lluvias y años de abandono. Gerald jamás había cuidado la casa como debía. Estaba demasiado ocupado bebiendo y perdiendo dinero en partidas de cartas en el pueblo. Bajó la escalera acomodando los pliegues de su vestido negro de luto por pura costumbre. El dolor por la muerte había dejado de doler meses atrás. Lo que ahora pesaba sobre él eran las obligaciones sociales que venían con la viudez. En la sala de estar, el señor Hollis, un comerciante de algodón, ya había extendido papeles sobre la mesa con la confianza de un hombre que asumía que todo terminaría a su favor. «Señora Hartwell, seamos razonables. El precio que pide es completamente exagerado». Su marido era mucho más flexible en estas negociaciones. Eleanor lo miró sin cambiar la expresión. «Mi marido está muerto, señor Hollis, y su manera de dirigir esta plantación casi la llevó a la ruina. El algodón de Hartwell es el mejor del condado. Pagará el preste que estoy pidiendo o llevará su negocio a otra parte». Hollis parpadeó, sorprendido, claramente desconcertado de que una mujer se mantuviera tan firme. Mindenla él protestaba con nerviosismo. Eleanor escuchó a través de la venda abierta el sonido rítmico de un martillo golpeando madera. El artesano ya estaba trabajando en la veranda. La negociación se prolongó 20 minutos más, pero Eleanor no cedió ni un centímetro y terminó, obteniendo exactamente el precio que había establecido desde el principio. Cuando el hombre salió frustrado, ella se permitió una pequeña sonrisa privada.
Gerald siempre había pensado que ella era demasiado simple para entender los negocios. Había estado equivocado en eso y en muchas otras cosas. Después salió para revisar las reparaciones. El hombre que manejaba el martillo era alguien a quien había visto de lejos, pero con quien nunca había hablado. Eli recordó de pronto. El carpintero y herrero que Gerald había comprado en una subasta en Natchez 3 años antes. Trabajaba con una precisión sorprendente, encallando cada tabla con cuidado. Era alto, de hombros fuertes por años de trabajo en la forja, con la concentración tranquila de alguien orgulloso de su oficio. Eleanor se acercó a observar. El trabajo era impecable. Es un trabajo sólido, dijo simplemente. Eli levantó la mirada, claramente sorprendido de que ella le hablara directamente. Gracias, señora. Dudo un momento antes de añadir con cautela si me permita decir algo higiénica. Adelante, señaló hacia los campos del sur. He notado algo mientras trabajaba aquí. Esa tierra donde se planta algodón cada temporal está agotada. Si se sigue sembrando lo mismo en el mismo suelo, la producción caerá cada año. Eleanor frunció el ceño. ¿Y tú sabes de agricultura? Eli respondió con calma. Escucho y observo. Si se rota el cultivo, la tierra se recupera. Algodón un año, maíz o frijoles al siguiente. Así el suelo vuelve a tener nutrientes. Eleanor lo estudió con atención. Ningún esclavo le había hablado jamás con esa seguridad. Mucho menos de esto menos de este esposo tan intimidad. Mucho sex. Y mucho menos sobre algo tan en técnico. ¿Dónde aprendiste eso? En ningún sitio formal, señora. No sé leer. La ley lo prohíbe, pero he trabajado en 5 plantaciones distintas. Algo se movió dentro de Eleanor. Una curiosidad que llevaba años dormida. Entonces dime algo, dijo lentamente, si alguien estuviera dispuesto a enseñarte. ¿Querías aprender? La expresión de Eli cambió pesnas un segundo antes de controlarse. Una mezcla de esperanza y miedo. No debería responder eso, señora. Respóndelo. Eli respiró hondo. Sí, quería aprender. Eleanor asintió despacio. Termina aquí y ven a la biblioteca. Esta noche después de medianoche. Golpea 3 veces la puerta del jardín. Aquella primera noche fue el inicio de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Eleanor eligió la biblioteca porque estaba lejos de los dormitorios del personal. Había preparado libros, pizarras y tiza. Cuando Eli entró, tenso y cauteloso, ella señaló la mesa junto a la vente. Empezamos con el alfabeto. Las primeras semanas fueron lentas. Eli aprendía pronto, pero comenzar desde 0 a los 28 años no era fácil. Eleanor descubrió que le gustaba enseñar. Disfrutaba viendo cómo la comprensión iluminaba su rostro cuando lograba descifrar una palabra. Pero entre las lecciones surgió algo más. Durante los descansos, él hablaba. Y lo que contó una noche la dejo helada. Nací en Mississippi, dijo con voz controlada. Mis padres eran libres. Tenían una pequeña granja cerca de Vicksburg. Cuando yo tenía 7 años llegaron hombres armados. Quemaron la granja. Mataron a mi padre, vendieron a mi madre y a mí por separado. Los papeles que demostraban nuestra libertad se quemaron con la casa.
Dios mío, susurró Eleanor, sintiendo un peso inesperado en el pecho. Eso no puede ser legal. Deberías ser un hombre libre. Ellie soltó una breve risa amarga. Señora, ¿tiene idea de cuántos hombres y mujeres libres son secuestrados y vendidos cada año en este estado? Sin papeles, sin testigos, ¿quién va a creerlo a un niño negro que dice haber nacido libre? De aquellas palabras abrieron algo dentro de Eleanor que llevaba toda su vida dormido. Siempre había aceptado la esclavitud como una parte desagradable, pero filla del mundo que conocía, algo que existía sin que ella lo cuestionara de miedo. Pero escucha la historia de Ellie. Verlo sentado frente a ella con una inteligencia evidente y una dignidad que ninguna le podía burlar, la obligó a mirar de frente algo que antes había evitado. Aquella relilda empezó a resquebrajar todas sus certezas. Las noches de estudio continuaron. El progreso de Ellie fue sorprendente. En 3 meses ya podía leer frases sencillas. En 6 meses recorría los libros de la biblioteca y hacía preguntas que obligaban a Eleanor a pensar más profundamente de lo que había hecho en años. Una noche levantó un volumen encuadernado en cuero. Este libro habla de los oficios naturales del hombre, vida, libertad, prapumitz. Si esas ideas existen, ¿cómo justifican las personas que leen esto el hecho de poseer a otros seres humanos? Eleanor tardó en responder. No lo sé, admitió finalmente. Y por primera vez en su vida aquella ignorancia le produjo vergüenza. Las conversaciones se extendían más allá de las lecciones. Hablaban de filosofía, de política, de ciencia. Él tenía hambre de conocimiento que parecía no tener límite. Y poco a poco Eleanor comprendió algo inesperado. Ella también estaba aprendiendo. Él veía el mundo desde un lugar que ella nunca había tenido que ocupar. Desde el fondo de una sociedad que su posición siempre le había permitido observar desde arriba. En un buen punto, entre las lecciones de gramática y las conversaciones sobre justicia, Eleanor empezó a enamorarse de él, y él, al principio se negó a admitirlo, buscó razones para convencerse de que aquello era imposible. Pero una noche, mientras él leía en voz alta un pasaje de Shakespeare, lo entendió, sí, los entendió, con una claridad dolorosa. No podía imaginar su vida sin él. El problema era que aquel sentimiento no era simplemente mal visto. Era un crimen. En Mississippi, una relación entre una mujer blanca y un hombre negro podía terminar en tribunales. Para él la pena podía ser la muerte. Para ella la destrucción total de su vida social y probablemente la prisión. Aún así, cuando una noche sus manos se tocaron por accidente al pasar una página, ninguno de los dos se apartó. Permanecieron quietos, conscientes de que cruzar aquella línea invisible cambiaría todo. Eleanor, dijo Ellie en voz baja, mencioné su nombre por primera vez. No podemos, lo sé, respondió ella, pero no retiró la mano. El peligro regía con el rostro respetable de un hombre poderoso. El juez Calvin Morrow padeció una mañana de marzo en la plantación Hartwell con intenciones que no se molestó en ocultar. Tenía 42 años. Cabello platado en las sienes y la seguridad fría de un hombre que nunca había escuchado la palabra no. Era el juez principal del condado y dueño de la plantación más grande de la región. 2 años
Antes había enviudado y ahora buscaba una nueva esposa que mantuviera su posición social. Eleanor Hartwell, con su fortuna intacta y su reputación apenas dañada por rumores, le parecía una elección lógica. Señora Hartwell, seré directo. He venido a cortejarla. Eleanor lo recibió en el salón principal, por simple cortesía, y mantuvo la expresión tranquila. Agradezco su franqueza, jueces, pero no tengo intención de volver a casarme. Él sonrió con paciencia calculada. Todas las viudas dicen eso al principio, pero usted es una mujer platía. Una plantación de este tamaño no se administra sola, especialmente para una mujer. Acreedores, proveedores, cuestiones legales. Todo sería mucho más sencillo con un esposo a su lado. Me la saro bien sola, por ahora, respondió él suavemente. Pero ¿cuánto tiempo cree que durará? La gente habla, señora Hartwell. Circulan ciertos rumores sobre actividades poco habituales en esta casa. El corazón de Eleanor se detuvo un instante. ¿A qué rumores se refiere exactamente? Nada concreto, solo murmullos. Ya sabe cómo es el personal doméstico. Observan, comentan. Ven luces en la biblioteca a altas horas. Sombras moviéndose cuando la casa debería estar. Silencio. Dejó la frase en el aire con una sonrisa perfecta. Eleanor entendió de inmediato lo que estaba haciendo, pero no le daría el gusto de mostrar miedo. El personal debería concentrarse en su trabajo y no en inventar historias. Por supuesto, respondió Elo, pero las palabras viajan rápido. Una insinuación en el oído correcto puede destruir una reputación, y la suya ya es delicada. Después de la desafortunada muerte de su marido, era un chantaje apenas disfrazado. Eleanor se puso de pie, dando por terminada la reunión. Gracias por su visita, juez. Michael Baxter sigue siendo. Moro también se levantó, sin mostrar el menor disgusto. Volveré, señora Hartwell. Con el tiempo comprenderá que ciertas alianzas son convenientes. Las semanas demostraron que hablaba en serio. Moro inició una especie silenciosa depresión. Conversó con hombres influyentes del condado, sembró dudas, dejó preguntas flotando en reuniones sociales. El peso de la Udenpudia empezó a caer sobre Eleanor. Peor aún, pronto descubrió que la vigilaban. Una tarde vio a un desconocido merodeando cerca de los establos. Cuando envió a alguien a preguntarle quién era, el hombre desapareció. El mensaje era claro. Moro buscaba proof. Tenemos que suspender las lecciones, dijo Eleanor una noche, con la voz temblando. Ahora es demasiado peligroso. Eli asintió lentamente. Si paramos, él gana. Usted se casará. Con él por miedo, yo seguiré siendo esclavo. Toda mi vida, al menos estarías vivo. Eli la miró fijamente. ¿Eso sería vivir? Saber que usted pertenece a un hombre como él mientras yo trabajo en sus campos, recordando lo que tuvimos. Eleanor se acercó, rompiendo todas las reglas que había intentado respetar. Entonces dime qué propones. Irnos al norte, Canadá. Hay gente que ayuda a escapar. Él aguardó silencio. La idea era tan peligrosa como irresistible. Nos perseguirán, dijo finalmente. A ti te colgarían. A mí me llevarían ante los tribunales. Él respondió en voz baja. Prefiere una yula dorada el resto de su vida. Eleanor no contestó porque no tenía respuesta. Calvin Moro no era un hombre que aceptara el rechazo con elegancia.
2 meses después regresó a la plantación, pero esta vez no vino solo. Trajo consigo al sheriff Dawson y a 3 miembros influyentes del Consejo de Plantadores. Eleanor los recibió en el salón principal con el corazón golpeándole el pecho, aunque su rostro permanecía sereno. Moro habló con la cortesía suave de alguien que cría haber ganado antes de empezar. Señora Hartwell, estamos aquí para discutir un asunto muy serio. ¿Es qué asunto?, preguntó Eleanor con calma. El sheriff Dawson, un hombre grande de rostro rojo como ladrillo, dio un paso al frente. Hemos recibido información preocupante sobre actividad ilegal en esta propiedad. Concretamente, violaciones de la ley de Ichenpapexanjer prohíben engañar, al leer a personas esclavizadas. Eleanor permaneció perfectamente inmóvil. ¿Y cuál es su prueba? Dawson cruzó los brazos. Testimonios del personal de la casa. Observación directa. Uno de mis hombres vio a uno de sus trabajadores entrar en la casa principal, a orzas poco habituales. Calvin Moro sacó varios papeles del interior de su abrigo con gesto tranquilo. También tenemos razones para creer que su relación con ese trabajador en particular supera lo que es legal o moral. Eso es absurdo, respondió Eleanor sin alzar la voz. Moro se inclinó ligeramente hacia adelante. Entonces, no estudia ningún inconveniente en que registremos su biblioteca y hagamos algunas preguntas al individuo en cuestión. Su nombre es Eli, si no me equivoco. Eleanor entendió la trampa de inmediato. Si registraban la biblioteca contraían los libros que Eli había usado, las pizarras, los cuadernos donde había practicado la escritura. Si lo interrogaban, tarde o temprano algo saldría a la luz. En Mississippi, la ley no mostraba piedad con un hombre esclavizado acusado de algo gestionado con una mujer blanca. ¿Qué es lo que quiere?, preguntó ella finalmente, con la voz dura. Moro sonrosió con la seguridad de quien ya saborea la victoria. Lo mismo que siempre he querido. Casarme con usted, unir mis propiedades y criar la plantación más grande del estado. Si hasta todo esto desaparece, si se niega, procederemos con la inspección y el interrogatorio. Y le prometo algo, su nombre no sobrevivirá la noche. Lo colgarán por atreverse siquiera a mirar a una mujer blanca. Y usted quedará arruinada. Su reputación destruida, sus tierras confiscadas para pagar las multas. Con suerte terminará recluida en una institución para mujeres caídas. Cuando el silencio que siguió cayó sobre la habitación como una losa. Eleanor miró uno por uno a los hombres presentes. Todos tenían la misma expresión cerrada. Aquello había sido planeado mucho antes de Chicago. Hay algo más que tendría saber, añadió Moro sacando otro documento. Sobre la muerte de su marido. Tengo una chimenea de una sirvienta que se asegura haber escuchado una discusión violenta entre ustedes la noche en que murió. Dice que la vio en lo alto de la escalera justamente antes de que él cayera. Eleanor sintió que el calor desaparecía de su rostro. Eso es mentira. Moro se encogió de hombros con calma. Tal vez. Pero es suficiente para reabrir la instalación. Doblando los papeles con cuidado concluyó. Así que aquí está mi prueba final. Se casa conmigo en 2 semanas. Eli será vendido discretamente a un plantador en Luisiana. Lejos de aquí pero vivo. Y todos estos problemas desaparecerán. Eleanor cerró los ojos un instante. Negarse significaba condenar a Eli a la muerte y probablemente ensarse ella misma a un juicio por asesinato.
Achemel significaba vivir prisionera al lado de un hombre al que despreciaba. «Quiero hablar con usted a solas», dijo finalmente. Los demás salieron de la sala. Moro se quedó, irradiando la satisfacción de un plan que se completa. «Quiero su palabra de que él no será ejecutado», dijo Eleanor. «Tiene mi palabra. Será vendido en Luisiana, vivo y con buena salud. Nunca volverá a Mississippi y el asunto de su marido quedará enterrado». Eleanor asintió lentamente, conteniendo las lágrimas. «Entonces aceptaré el matrimonio, pero con una condición. Quiero despedirme de él una vez en privado». Moro dudó apenas un segundo antes de aceptar. «Una hora, guardias en la puerta, a distancia. Después él partiría de inmediato». Aquella noche fue la más larga de la vida de Eleanor. Cuando Eli entró en la biblioteca con grilletes en las muñecas y sus miradas se encontraron, ella tuvo que apretar los labios para no derrumbarse. Él ya lo sabía. Alguien le había dicho que se le había vendido. «Siéntate», susurró. Cuando los guardias cerraron la puerta, se sentaron frente a frente en la misma mesa donde habían pasado tantas noches leyendo y aprendiendo. Eleanor tomó sus manos encadenadas sin preocuparse por quien pudiera verlo. «Lo siento», dijo con la voz quebrada. «Cometí demasiados errores». Él liede con la cabeza. «No, me diste algo que nadie puede quitarme. Me enseñaste a leer, a pensar, a entender que valgo más de lo que ellos dicen. Contigo fue la primera vez en mi vida que me sentí completamente humano». Eleanor lloraba ya sin intentar ocultarlo. «Y ahora te envío a otra plantación. ¿Me estás salvando la vida?», respondió él con serenidad. «Si me hubieran interrogado me habrían colgado. En Luisiana al menos sigo vivo». Apretó sus manos con más fuerza. «Escúchame bien. Esto no es el final. ¿Cómo puedes decir eso? Porque ahora sé leer, sé escribir. Puedo seguir aprendiendo. Y un día encontré mi libertad. No porque un amo me la conceda, porque la tomaré». Se quedaron así hasta que la puerta se abrió de golpe. Los guardias anunciaron que el tiempo había terminado. Eli se levantó, Eleanor también. Se admiraron como si quisieran grabar cada dalia para siempre. «Siempre te amaré», susurró ella. «Y yo a ti». Luego se lo llevaron. Eleanor escuchó sus pasos alejándose por el pasillo, bajar la escalera, salir por la puerta principal. Afuera esperaba un carro. Oyó el chasquido del látigo y el ruido de las ruedas sobre la grava. Cuando todo quedó en silencio, se dejó caer en una silla y lloró hasta el amanecer. 2 semanas después se celebró la boda. Todo el condado asistió. Eleanor vistió de blanco, aunque para ella aquel vestido parecía un sudario. Pronunció los votos con una voz vacía, sintiendo que algo dentro de ella moría con cada palabra. Calvin Monroe resultó ser un marido controlador y dominante. Administró la plantación Hartwell como si siempre hubiera sido suya, y le recordaba con frecuencia que le debía su seguridad y su prisión social. Pero Eleanor no estaba derrotada. Durante los 2 años Sendede, bajo la apariencia de una esposa obediente, empezó a construir algo en silencio. Había aprendido paciencia de Eli, también estrategia de aquellos libros que habían leído juntos. Sonreía a su marido, seguía sus órdenes y en secreto levantaba una red de resistencia. Contactó con el ferrocarril subterráneo. Un pastor rupturista de Natchez, que se oponía a la esclavitud, se convirtió en su aliado. A través de él envió dinero, información y ayuda. Incluso logró liberar a 3 trabajadores de la plantación falsificando carioncios de emancipación
y registrándolos como vendidos a compradores inexistentes. Mientras tanto, Moro, apodo en sus propios negocios y ambiciones, no nos sospechó absolutamente nada. El contable de Eleanor, sobornado para guardar silencio, cubría cualquier vacío, pero por encima de todo, ella buscaba a Eli. Envió cartas a contactos en Luisiana, contrató investigadores privados y utilizó todos los recursos a su alcance. Durante 18 meses no obtuvo ninguna pista, hasta que una tarde de noviembre de Itzenbabek-Gujikul, me Itzenbabek-Gujikul, legó un mensaje codificado del pastor. El ave que buscaba ha sido vista cerca del río. Vuela hacia el norte. Eleanor comprendió al instante. Eli había escapado. Estaba en una de las rutas clandestinas hacia la libertad. Tal vez rumbo a Canadá. No sabía por qué había pasado ni cómo había logrado sobrevivir. Pero ahora era libre, o al menos luchando por serlo. Esa noticia le dio la determinación para ejecutar su plan. Venda hacía meses había desviado discretamente pequeñas sumas de las cuentas de la plantación. Había falsificado camiones de viaje a través de un contacto en Memphis y había trazado rutas con aliados estratégicamente ubicados. Una noche de diciembre, mientras Moro se encontraba en Jackson por asuntos de negocios, Eleanor reunió las pocas pertenencias que le importaban. Se vistió con ropas de viaje y abandonó Hartwell para siempre, dejando sobre el escritorio de su marido una carta breve, sin disculpas. Nunca te perteneceré como Eli nunca te perteneció. Algunas cosas no se pueden poseer. Busco mi libertad. No me busques. No me encontrás. Un carruaje esperaba en la carretera, conducido por el pastor, y viajaron toda la noche hacia el norte, cambiando caballos en puntos estrénticos y evitando los caminos principales. Eleanor no sabía si volaría a contra a él ni siquiera si seguía vivo, pero sabía que no podía permanecer más en la prisión que había sido su vida. 3 semanas después, exhausta y temblando, cruzó a Canadá, en un pequeño pueblo junto al lago, y encontró refugio en una comunidad de familias negras libres y abolicionistas. Adoptó un nuevo nombre y comenzó una nueva vida. Y entonces, una mañana de primavera de Itzenbabek-Gujikul, Lentandra caminaba por las calles de aquel pueblo. Lo vio. Eli avanzaba hacia ella, vestido como un hombre libre, con un libro bajo el brazo. Sus miradas se encontraron, y el tiempo pareció detenerse. Corrieron el uno hacia el otro y se abrazaron en medio del acto. Mientras los transeúntes se detenían a mirar. Eleanor lloraba y reía a la vez, incapaz de evitar del todo que aquello fuera real. ¿Encontraste tu camino?, murmuró Eli contra su cabello. Lo encontramos, respondió ella. Nunca regresaron a Mississippi. Los años Gastem no fueron fáciles. La guerra civil trajo consigo sangre y destrucción, pero avanzaron juntos. 2 personas que se negaron a aceptar las cadenas que el mundo les impuso. 2 almas que se encontraron a pesar de todas las probabilidades. La historia de Eleanor y Eli nos enseña algo esencial sobre el coraje y la dignidad humana. Demuestra que amar de verdad a alguien a veces implica sacrificar todo lo que posees para proteger a quien importa. Eleanor renunció a su fortuna,
a su estatus y a su seguridad para mantenerse fiel a sus principios y al hombre que amaba. Esta historia también muestra el poder de la educación como arma contra la opresión. Al enseñarle a Eli a leer, no solo le dio una habilidad, le devolvió su humanidad robada. Le mostró que valía tanto como cualquier hombre libre y le dio las herramientas para pensar por sí mismo y eventualmente tomar su libertad. El coraje de Eli es igualmente notable. Atrapado en un sistema dañado para destruirlo, vendido lejos de la mujer que amaba, nunca se rindió. Usó lo que Eleanor le dio para construir su propia fuga y convertirse en arquitecto de su pretendida liberación, en lugar de esperar que alguien se la concediera. Esta historia también nos recuerda lo que ocurre cuando el poder opera sin conciencia. El juez Calvin Moro representa a aquellos que usan su posición para controlar y destruir a otros. Su chantaje, su manipulación y su crueldad envuelta en un velo de respeto le demuestran cómo las instituciones se corrompen por quienes las dirigen. Y, finalmente, esta historia trata sobre la esperanza. Frente a leyes injustas, obstáculo insuperable y un sistema dañado para separarlos, Eleanor y Eli encontraron su camino hacia la libertad y el reencuentro. Su victoria no estaba garantizada, ni siquiera era probable, pero fue posible porque se negaron a aceptar el mundo tal como les fue impuesto. Hoy, estas lecciones siguen resonando. Donde quiera que la injusticia prospere, donde los seres humanos sean tratados como menos que humanos, la decisión que tomaron Eleanor y Eli nos habla directamente. Y si aceptamos mirar hacia otro lado o encontramos el coraje de luchar por lo correcto, sin importar el costo, su historia nos enseña que el verdadero amor no es pasivo. Es un acto de resistencia contra todo lo que intenta reducir nuestra humanidad compartida. Y esa libertad, cuando se conquista de verdad, vale cada sacrificio que exige. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete a Sinister Files para más relatos de coraje, oscuridad y la verdad escondida en la historia, y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia de valentía y resistencia.